rosy shade of gold. Dust motes dance on sunbeams, a story to be told. Got a cup of coffee steaming quiet in my hand, watching the world wake up across this sleeping land. And oh, this simple morning holds a magic all its own, a quiet kind of comfort I have never known. Just the rhythm of my breathing and the beating of my heart. The old clock on the mantelpiece is ticking out the time. Each second is a promise, a reason and a rhyme. Contrariamente a lo que la gente piensa, los persas no son árabes. Son un pueblo que vino del norte. No dormían en tiendas, dormían en las montañas. Montaban muy bien a caballo y cazaban lo estrictamente indispensable para comer. Su representante más famoso en la historia, por muchas razones, fue Jerjes. Jerjes llegó a reunir un ejército de 1 millón de hombres. Pero más vale maña que fuerza, y perdió la batalla por confiar demasiado en su poder y porque quería incluso dominar el agua. Imagínense, mandó a azotar el agua, el mar. Resulta enormemente triste ver cómo la política, ver cómo la maldad, la violencia innecesaria está acabando con pueblos y está acabando con gentes y con personas inocentes. Ya van por 1.444 personas los fallecidos y no hablemos todavía de lo que se sabrá en su momento, porque aquí todo el mundo tiene que callar y todo el mundo tiene que, por ejemplo, reconocer que los malos no eran tan malos, sobre todo cuando tienen petróleo. Lo digo por Vladimir Putin. Sinceramente, de todo corazón, hoy en el espacio, en la atalaya de la geopolítica que tenemos con Dani Pérez Marijuán, teníamos previsto hablar de muchas cosas, pero ¿saben que hay una guerra de memes? Sí. No, para la gente joven, no. Dani, buenas tardes, hola. Hola. Memes, pero no tan inocentes, ¿verdad? Hay de todo tipo, efectivamente. Hay memes absolutamente ingeniosos y súper corrosivos que efectivamente en solamente unos cuantos segundos te desvelan la situación geopolítica mundial, y otros que son pura intoxicación, ¿no? Entonces hay una guerra de memes ahora mismo. Como saben, los planes de Donald Trump pasan por controlar medio mundo o el mundo entero si se deja, pero de momento lo que se plantea es controlar los países en el área hispanoamericana hasta Canadá. Un área de influencia, el escudo de las Américas, ha dado en llamar la iniciativa, y otro día se reunió con muchos de ellos que se sintieron menospreciados. Bueno, pues alguien ha visto con cierto sentido del humor qué es eso del escudo de las Américas. No se pierdan el detalle al final y las traducciones, que están perfectamente hechas. Así que atentos. Estos son los memes. Esta es la otra guerra que se libra en el Oriente Medio. Compartiendo. Piedra y desierto, estandarte bajo el sol. Silencio y acción. No se pierdan ni un detalle. Oh no! Let me keep everyone safe. Sounds great. Maybe not. Now, there we go. Relax. Sometimes security comes with a little control.
no issue with civilians. Why did you attack the Manab school? Go on, lie, 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 lie. We didn't hit the Manab school. America doesn't have Tomahawk missiles at all. We care deeply about the Iranian people. Curiosamente, Dani, todo esto está siendo distribuido por las embajadas de Irán en distintos puntos del mundo. Esto por la embajada, en concreto, de Francia. Esta es la explosión que hubo, que afectó a un grupo numeroso de niños en un colegio. Error de cálculo. Mientras tanto, los señores de la guerra, de la política, observan. Esto es música conocida. Si me das a elegir entre ir a la guerra o no venderos aceite para vuestras ensaladas, ay Donald, no voy contigo. Si me das a elegir entre entrar en la historia como lo hizo Aznar engañando a mi pueblo, ay Donald, no voy contigo. Pues ya te lo he dicho, no quiero y no quiero ser un lacayo de un viejo perverso, seguir tu delirio. Si estás acabado, es tu problema, yo quiero la paz. Si me das a elegir entre entrar en tu guerra o vender más vino y muy buenos jamones, ay Donald, no voy contigo. Si me das a elegir entre proteger Morón y la base de rota de misiles perdidos, ay Donald, no voy contigo. Pues ya te lo he dicho,
quiero y no quiero tu guerra podrida para seguir gobernando. Tapar tus delitos mintiendo a mi pueblo. No queremos más guerra, queremos la paz. No queremos más guerra, queremos la paz. My people were to save Ruther, his 10K to bend spray through. We ignore the strength to just destination. Let none to see this say path. My way lectures, I am King Xerxes, my Pichanta. My border Andos clay. My wind cantive to bow before the might of the empire. Y él. Manos tijeras. El de los recortes. Una figura bíblica dando de comer a las mientras. Y aquí lo que hacemos todos los días. Bueno, en fin, para comenzar, ha sido una forma por lo menos de ponernos un poquito el ánimo en alza, pero claro que aquí, nunca mejor dicho, Dani, aquí disparan con bala, ¿eh? Con bala, con misiles, con napalm, con todo tipo de armamento. Bueno, vamos a parar, pues, a revista un poco cómo está la historia, porque aquí te pierdes media hora del telediario y te pierdes media vida. Pero la situación en líneas generales, creo que lo último es que se le ha pedido, Donald Trump ha hecho una petición a Putin para utilizar ese magnífico petróleo que está pues denostado, bloqueado y embargado por parte de la Unión Europea. Llega Donald y vuelve a decir que es el que manda es él y negocia al margen de todo. Aquí cada uno se saca las castañas del fuego. Por otra parte, todavía Rusia no ha dicho esta boca es mía con lo que está pasando en Irán. Y por otra parte, se ve como además Israel aprovecha para crear el gran Israel y ataca el Líbano con todas sus fuerzas. Y lo que es más importante, parece ser que el escudo antimisiles de Israel no funciona en condiciones. Antes esa cúpula del trano, del rayo, prohibía, impedía que cualquier misil o cualquier dron pues atravesara ese escudo, pues por lo menos había 10-15 minutos para poder reaccionar. Y así los israelitas veían el espectáculo como el que veía fuegos artificiales. Pero no. Ahora creo que están viviendo lo mismo que han vivido los gazatíes y los palestinos y que siguen viviendo. Por cierto, que han muerto 800 personas desde que se decretó el cese del alto el fuego hasta ahora. Yo no sé qué decir, pero me da una pena absolutamente tremenda todo lo que está viviendo el mundo. Y sobre todo porque vamos irremisiblemente, espero que no, pero parece que sí, siendo arrastrados en toda esta historia. Arrastrados y si termina el fin de semana con el gasoil y la gasolina a precios normales, pues ya te diré, pero creo que la cosa va disparada de precio y no sé qué va a pasar en el mundo. Y esto, como siempre, mi reflexión, mi punto de vista, Dani, afecta a los que menos tienen. Afecta a los que tienen menos recursos y esa gente lo va a pasar mal, si no lo está pasando ya. Angustia en el mundo, ¿no te parece así? Así es decir, tenemos que hablar ya no de la guerra, por ejemplo, de Gaza o la guerra de Irán, sino la guerra de Oriente Próximo, ¿no? Es una situación ya de compulsa y que se ha extendido prácticamente a más de una docena de países, ¿no? Que ahora mismo están siendo acribillados o siendo sometidos, por ejemplo, a bombardeos completamente ya, digamos, inapelables, ¿no? Y luego también lo que se ve es que, bueno, aparte de considerar que Trump es un mentiroso compulsivo, es un hombre impredecible y es un hombre inconstante, ¿no? Se ve claramente que ha sido arrastrado por Netanyahu en ese afán de hacer el gran Israel, ¿no? Y masacrar directamente a toda la población palestina hacia una guerra de la que va a salir absolutamente mal parado, ¿no? Porque aunque es verdad que Estados Unidos ahora mismo sea uno de los grandes productores de petróleo, ese petróleo, ese gas, un gas y un petróleo que tiene los días, por lo menos los años contados, un gas fundamentalmente de fracking, un gas que se llama de esquisto, el gas y el petróleo se llama de oil y gas shale, ¿no? Entonces es un gas que tiene, digamos, un periodo de explotación muy rápido, pero un periodo de agotamiento también muy rápido. Con lo cual, evidentemente, por mucho que Trump pregone que eso significa pues, que va a vender más petróleo, en definitiva no es así. La inflación le va a golpear de forma descarada a todo el pueblo americano y efectivamente puede que afortunadamente se lo vuelva en contra, sobre todo para las elecciones
digamos, de intermedio de mandato, ¿no? Que en noviembre de este año, ¿no? Es la parte positiva digamos, de este conflicto, el conseguir que debilitar a Trump y conseguir que el pueblo norteamericano reaccione, ¿no? Y consiga, por ejemplo, bloquear, sino desmantelar a este energúmeno, ¿no? Que nos lleva a una situación totalmente incontrolable. Es la parte positiva, ¿no? Y luego otra parte positiva sería, digamos, la unión del pueblo árabe, que ahora, por ejemplo, está siendo completamente, bueno, es la víctima, evidentemente, pero tiene un grado de desunión tremendo. Incluso ha tenido alianzas muy fuertes, ¿no? Con Estados Unidos y con Israel, ¿no? Entonces, esto puede servir también con la presión de los pueblos, digamos, musulmanes o árabes, una especie de presión para romper esos lazos y conseguir, digamos, una unidad panárabe, que es lo que, por ejemplo, quiso, por ejemplo, Nasser en Egipto hace muchos años y que ahora mismo está completamente rota, ¿no? Serían las dos partes positivas, ¿no? Y la tercera parte positiva sería también la reacción del mundo occidental, ¿no? De las sociedades civiles, por así decir, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí en Cádiz, mañana hay una manifestación, otra manifestación también en la Plaza San Juan de Dios para protestar contra la guerra de Irán y también contra la masacre en Gaza y la masacre en Líbano, quizás los sitios más, ahora mismo más brutalmente explotados, ¿no? Entonces hay margen de esperanza, ¿no? Frente a esta situación de incertidumbre y desconcierto, digamos que la reacción digamos, de los pueblos oprimidos, vamos a llamarlo así, y el que esto le pase factura a Trump puede ser la parte más positiva, ¿no? Y luego también, como hicimos en el programa anterior, remachar la actitud, vamos a decir, digna que tiene el gobierno español, ¿no? De los que han servido incluso de referencia para arrastrar a otros gobiernos de la Unión Europea que eran, digamos, vamos a decir, muy partidarios digamos, de von der Leyen, y sin embargo se han desmarcado completamente de la metedura de pata de esta mujer, ¿no? Absolutamente trumpista, ¿no? Entonces, Sin digamos que hay embargo, sus luces y sus sombras, ¿no? La situación es realmente endemoniada, es una situación muy, muy grave, pero hay afortunadamente respuestas positivas, ¿no? En este balance tan absolutamente desolador que siempre provocan las guerras. los hijos de la Gran República Francesa no todos son buenos con el resto de sus compañeros solidarios. Parece que lo último de Macron ha sido pedir a Irán que les deje pasar con los petroleros y que cumpla con él. No sé si lo ha pedido en nombre de todos, que no lo tengo claro, o en nombre suyo, si lo ha pedido en nombre suyo, deleznable. Lo que pasa es que no hace falta bloquear el estrecho de Hormuz y tal, digamos, con mina, con barcos o con lo que sea, sino que directamente cuando hay una situación de peligrosidad inminente, como es en la actualidad, vemos que hay cantidad de buques y de petroleros y buques mercantes que están siendo, digamos, incendiados y bombardeados, los seguros, por ejemplo, le cobran una auténtica millonada, por ejemplo, para permitir el tránsito marítimo. Y esos seguros son completamente inasumibles ya por las compañías navieras, con lo cual el tráfico naviero se paraliza hasta encontrar una situación, digamos, de mayor bonanza, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Entonces no hace falta, por ejemplo, recurrir, digamos, situación, digamos, de bloqueo absoluto, bloqueo militar del estrecho de Hormuz para que simplemente el petróleo no fluya, simplemente porque las aseguradoras no son capaces, por ejemplo, digamos, de conseguir contratos con los seguros completamente ya disparatados, ¿no? Para asegurar la carga, ¿no? Esto que suena de fondo son armonías de hace 3.000 años, pasadas por la inteligencia artificial, por la mini piper mía, y sale esto, que me ha parecido interesante. La letra la pondremos a disposición de nuestros seguidores en la página web. Y el estribillo contiene la pregunta siguiente. Piedra y desierto, estandarte bajo el sol, un pueblo despierto, cerebro y corazón, persas en consejo, trazos finos sobre el plan, miran el tiempo como un mapa en espiral, erges en lo alto más que acero en su mirar. Carga en la mano la pregunta de mandar, gloria en la frente, duda abierta en el umbral, porque en la mente cada orden puede sangrar. Ojalá Dios impida otra guerra mundial, no veo en la tierra ni un hombre ni una mujer que pueda frenarla si vuelve a empezar. Ojalá Dios detenga esta ola brutal, si el miedo se enciende, ¿quién va a responder? En la letra me atrevo a decir que no veo en este instante ningún hombre, ninguna mujer en el mundo capaz de asumir el liderazgo y tirar para adelante. No lo veo, es triste, me duele. Sé que Sánchez lo ha hecho bien, pero no veo a esa figura egregia, dotada de autoridad, investida de dignidad, que diga, señores, por aquí hay que ir.
no veo que nadie exista, o por lo menos yo no lo encuentro, no encuentro ese personaje. Necesitaríamos un Nelson Mandela, efectivamente, porque las Naciones Unidas no está cumpliendo el papel, de hecho está siendo completamente burlada y ninguneada, ¿no? Entonces actualmente vamos a una especie de sociedad de naciones completamente improductiva, ¿no? Entonces, mientras el Consejo de Seguridad no modifique esa situación de, digamos, de bloqueo que tienen las grandes potencias, será prácticamente imposible, ¿no?, el encabezar misiones y iniciativas de paz, ¿no?, desgraciadamente, ¿no? Necesitamos una incapacidad y una ausencia de liderazgo brutal, como tú dices, efectivamente. Necesitamos un Gandhi, un Nelson Mandela o personas, digamos, emblemáticas que sean capaces de, digamos, de conducir o de arrastrar la conciencia pacifista y cívica a nivel mundial, ¿no? En mi faceta de consumidor voraz de televisión extranjera, como en los viejos tiempos, me encontré el otro día con una teoría que me dejó pensando, porque no es tan descabellada. Se habla de un nuevo orden mundial, económico inicialmente, porque la economía lo mueve todo, pero hay gente que habla de un nuevo orden en el que no haya tantos gobiernos, es decir, que solamente haya un supergobierno y haya un presidente y haya un consejo de gestión, un consejo rector del planeta, que todo lo que ansían los grandes es que aquí todo el mundo sea súbdito, sea amigo y obedezca a una misma norma y a un mismo nombre. Qué mal suena eso, por lo menos a mí. Hombre, deberían ser unas Naciones Unidas completamente regeneradas, por así decir, ¿no?, en el que el derecho a veto hubiera desaparecido por completo, ¿no?, y que las fuerzas de interposición, las fuerzas de paz, por ejemplo, fueran eso realmente, capaces, resolutivas, digamos, de desactivar conflictos bélicos. Pero en la actualidad, vamos, las fuerzas de la ONU están completamente sobrepasadas, ¿no? Fíjate, por ejemplo, las mismas fuerzas de interposición que tenemos nosotros en Líbano están siendo completamente machacadas y bombardeadas, ¿no? No saben qué hacer y están en situación realmente de riesgo máximo, ¿no?, porque su incapacidad para, digamos, frenar o limitar el bombardeo que está perpetrando Israel contra Líbano es total, ¿no? Entonces, necesitamos unas Naciones Unidas renovadas y un gobierno mundial que tuviera esa capacidad, efectivamente, de, digamos, de desactivar conflictos y de asegurar una paz y una seguridad a nivel internacional, ¿no? Para lo cual, fundamentalmente, debe haber una política de desarme mucho más, digamos, potente de la que tenemos actual, que hay una escala armamentística, sobre todo como estamos viendo también a nivel europeo, ¿no? Entonces, digamos, el revertir esas llamadas digamos, a la nuclearización y al armamentismo sea un objetivo número uno a nivel mundial, ¿no? Pero son muy poquitas las fuerzas que plantean este tipo de planteamientos. Una de las personas más dignas que hace su periodismo todos los días es Silvia Anchaurrondo, en la primera cadena. Me parece ejemplar, aunque a veces a muchos no se lo parezca. Lo que hoy ha hecho ella es entrevistar a Jorge Morales, que es un experto energético, y con esto pasamos ya a esta parte del programa. Pero vamos a enlazar la geopolítica con la geoeconomía. Y escuchen esto, que ha sido de lo más brillante que yo he escuchado en Internet en esta semana. Conflicto a largo plazo, medio-largo plazo, con Irán. Bueno, esto es un desastre, o sea, sería un desastre. El sábado se intentó cruzar un convoy escoltado por Estados Unidos y fue un desastre. Fue un desastre, un convoy que llevaba escolta militar y que fue atacado, a pesar de la escolta militar, fue atacado. Y claro, lo que ocurre es que los armadores no se atreven a cruzar el estrecho de Hormuz. Anoche, el señor Trump, echando una especie de, no sé, en plan machito, les dijo a los armadores: hombre, atreveros a cruzar, que no pasa nada, ¿no? ¿Sabes lo que hicieron el domingo? ¿Qué hicieron? Lo que hicieron fue decirle a un barco que apagara los transpondedores y llevar una fragata escoltándolo. Bueno, pues ese barco pasó sin señales para que no le atacaran los iraníes. Eso es una locura. Eso es una locura y es la única forma que consiguieron de que pasara un barco. Normalmente pasan en torno a 120 a 150 barcos al día. El domingo pasó un barco escoltado por una fragata. Lo que están haciendo los franceses ahora es mandar fragatas para allá, porque Trump, imagino, que les habrá dicho que es que necesita una fragata por barco. Es decir, necesita 150 fragatas al día, que es una barbaridad. Por supuesto, no tienen 150 fragatas. Entonces están pidiendo a España, a Francia y al resto de aliados de la OTAN que manden fragatas no para tomar el estrecho de Hormuz, sino para escoltar a los barcos metaneros que tienen que salir del estrecho de Hormuz. El tráfico en la práctica está parado. Y hay que recordar que es el 20% de toda la energía del mundo, el petróleo y del gas del mundo. Entonces, si esto efectivamente se prolonga en el tiempo, y estamos hablando de una guerra de varios meses, el impacto en la energía va a ser brutal. Entonces, insisto, tenemos un problema ahora mismo muy serio de bloqueo de algo que es esencial para la economía. El 20% del gas natural mundial, el 20% del petróleo mundial, nadie lo puede sustituir. Estoy oyendo análisis de gente que yo creo que no tienen datos, que están diciendo, bueno, no pasa nada, pero esto lo ha hecho Trump porque luego lo que va a hacer es vender el más petróleo. No puede.
Estados Unidos no puede, no tiene petróleo suficiente para cubrir eso. Ayer una noticia también que esperanzó a los mercados cuando la Agencia Internacional de Energía habló de liberar sus reservas estratégicas. Pero las reservas estratégicas son una cuestión de emergencia, que pueden durar máximo un mes. ¿Vale? Pero no es una cuestión para largo plazo. Por tanto, insisto nuevamente, aquí la clave de este conflicto para que no sea un desastre económico es su duración. En eso coincidimos todos, ¿verdad? Efectivamente, totalmente certero lo que decía Jorge Morales, sí. Bueno, pues vamos a hablar de energía renovable, de energía verde. Yo estaba muy contento, de verdad, he de reconocerlo, al escuchar a nuestro presidente, nuestro amado presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, hablar amado por algunas personas, no por todas, ¿eh? Si lo dices con retintín, vale, ¿eh? Yo no le amo, lo digo con retintín, que suene tintín. Vale. Más tintín que retintín. Viene a contarnos una historia, fuimos a ruedas de prensa, grandes multinacionales españolas que evolucionan y se convierten en verdes en el nombre, pero no en lo demás. En fin, y ahora resulta que uno va descubriendo poco a poco que lo de la energía verde no era tan verde. Bueno, verde, salvo que tengamos en cuenta los billetes verdes que nunca hemos visto de 1.000 euros. Pero bueno, en fin, ¿qué está pasando ahora? No hay proyectos, los proyectos no se pueden hacer o todo cambia. En Andalucía hay una auténtica, digamos, inflación de este mensaje de la Revolución Verde, ¿no? Por parte de M. Bonilla y de otra gente, ¿no? En particular, por ejemplo, el otro día hubo la inauguración del Congreso Europeo del Hidrógeno Verde y Moreno Bonilla, digamos, infló el pecho hablando de la posición hegemónica que tiene Andalucía. Esto es un auténtico bluff, ¿no? El hidrógeno es un vector energético que va a tener un papel importante, evidentemente, en la transición energética, pero en absoluto va a ser, digamos, el puntal que prime, por así decir, toda esa regeneración que tenemos hacia la energía que se llama no carbonizada, ¿no? Energía limpia, ¿no? Energías renovables, ¿no? Y está pasando con las demás energías, no porque no sean necesarias, y es muy importante el esfuerzo que ha hecho España y Andalucía también en aumentar el mix de energía limpia, sino porque está haciendo sin una planificación, digamos, ordenada y sin participación activa de las poblaciones afectadas. Son los dos grandes déficits que tiene esa transición energética, ¿no? Si a eso le unimos también toda, digamos, la ofensiva que nos viene de la derecha y de ultraderecha de romper absolutamente todo tipo de, digamos, de pacto con las energías limpias, de la revolución verde, de Agenda 2030, etcétera, pues tenemos digamos, la tormenta perfecta, por así decir, ¿no? Es decir, Andalucía es auténticamente, digamos, un referente en energías renovables, pero lo está haciendo de forma inadecuada, vamos a decir. Sobre todo, ya digo, por esto, ¿no? Por una inflación de proyectos que en muchos casos no son sostenibles. Hablaremos, por ejemplo, de proyectos de hidrógeno que ahora mismo están directamente en tramitación, pero también con la fotovoltaica, también con la energía eólica y también incluso con la energía del biogás, ¿no? Que son energías absolutamente necesarias, ¿no? Pero hay que hacerlo con una planificación, con una ordenación vinculante, que vincula a los territorios y sobre todo con la participación de la gente afectada, ¿no? Y estos déficits, digamos, nos van a pasar factura, ¿no? Nunca presumimos de ello, pero lo voy a hacer hoy. Presumimos de contar con un profesor prestigioso que se llama Daniel López y que da clases magistrales. Hay una parte de una que ha dado recientemente, una exposición que ha hecho recientemente, un seminario que nos querías contar. Así que vamos a sentarnos pacientemente, vamos a observar lo que nos cuentas y vamos a aprender contigo. Adelante. Esta tierra está preparada. Esta tierra está capacitada y perfilada para convertirse en la capital del sur de Europa del hidrógeno verde. La semana pasada, Mueve, aliada estratégica de esta tierra, anunció el pistoletazo de salida definitivo al denominado Valle Andaluz del hidrógeno verde. Una inversión de más de 1.000 millones de euros para construir en Palos de la Frontera un electrolizador de 300 megavatios junto a una nueva generación solar y eólica. Proyecto que se une a los 1.280 millones de euros de otra planta de biocombustible que se construye también en Palos. En total, unos 2.300 millones de euros de inversión en carga que dan buena idea de la potencia del Valle Andaluz del hidrógeno verde. Inversión que se elevará hasta los 3.000 millones de euros cuando todas las plantas y nodos estén operativos. Esta tierra está preparada. Eso es la pregunta. ¿Está esta tierra preparada, Dani? Lo que no están preparados son los gobernantes. La tierra sí está preparada, diría yo. Bueno, ¿qué nos cuentas de esta historia? ¿Qué pasa?
Que Moreno Bonilla no señala cuáles son las debilidades, solamente señala las fortalezas de Andalucía en cuanto al hidrógeno verde, ¿no? Las fortalezas son evidentes, ¿no? Tenemos el recurso fundamental para hacer esa electrólisis, que es la forma de obtener hidrógeno verde, ¿no? Es decir, con mucha electricidad limpia, sobre todo de fotovoltaica y eólica, romper la molécula de agua y liberar ahí los átomos de hidrógeno, que son los que se van a convertir luego en el vector energético, ¿no? Para todo tipo de uso, de transporte, industrial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que primero la Junta de Andalucía no tiene una política de prioridad de cuáles son Una inversión de de 1.000 los proyectos, millones de euros. Sí, perdona. Adelante. cuáles son los proyectos relevantes y cuáles son los proyectos que son puramente especulativos. Hay todo un revolutum, no ha hecho esa labor, digamos, de cribado, de selección, seleccionar a los que realmente son necesarios, incluso tienen ya el hidrógeno asegurado en cuanto a clientela. Muchos de ellos son simplemente bluff, son puras especulaciones. Y sobre todo otra debilidad también que nos señala Bonilla es que no hay ninguna planificación al respecto, a diferencia de otros tipos de recursos que tienen, por ejemplo, una ordenación, es decir, en qué sitios, con qué tamaños, con qué tecnología, etcétera, se va a empezar a funcionar. Aquí directamente funciona el vale todo. Cualquier tipo de, digamos, de vendedor de humo que te venga indicando que va a fabricar hidrógeno verde es bien recibido con esas digamos, calificaciones de unidades aceleradoras de proyectos, ¿no? Las UAPs, ¿no? De las que para gloria la Consejería de Industria y de Energía, ¿no? Y luego, por tercer y no menos importante debilidad, el problema es que la sociedad civil, la población está completamente al margen de este tipo de, digamos, de desafíos, ¿no? Evidentemente el hidrógeno es necesario para determinados usos, pero tiene que estar la población absolutamente informada y concienciada en relación de cuáles son también los impactos y cuáles son las, digamos, las servidumbres, ¿no? Y esto, evidentemente, se está haciendo absolutamente por encima, ¿no? Como dicen los ingleses, en vez de hacerlo bottom-up, de abajo a arriba, se está haciendo al revés, ¿no? De arriba a abajo, ¿no? Con una especie, digamos, de designio que viene directamente por parte de las grandes empresas y por parte, digamos, del capital, en definitiva. Entonces, claro, el hidrógeno, en resumidas cuentas, ha venido para quedarse, es necesario para descarbonizar la economía, es importante, pero hace falta priorizar los proyectos, planificar el recurso y participar también de forma activa la gente afectada. Estas tres debilidades son las que la Junta de Andalucía, digamos, escamotea y no cumple. Cuando hablamos con Daniel López Marijuán, hablamos con un profesor que ya está fuera de la universidad, pero no fuera de la acción, fuera de onda no está. Y creo que tenías algo que contarnos sobre el hidrógeno verde hace un año o así, ¿pudo así? Sí, bueno, en el 2000, en el 24 en realidad, pero llevo ya varios años precisamente, había una desinformación brutal, entonces ya a nivel interno, el Ecologista de Nación, pues me pidieron que diera algún seminario, un webinar sobre el hidrógeno verde, y he hecho pues algunos de ellos, ¿no? Y una presentación sí la tengo aquí disponible, si la queréis, Pues por no verla un poquito a la pluma, ¿no? Pues adelante, tienes el control. Pues a ver si podemos compartir. ¿La veis ahora? Sí, ya ¿Sí? lo tengo. Bueno, cuando hablamos de fortalezas de Andalucía, y ahí tenéis un poquito el mapa de insolación, ¿no? Tenemos una estación privilegiada en cuanto a lo que es el recurso renovable número uno, ¿no? Que es el sol, ¿no? No solamente para utilizarlo de forma directa, como energía fotovoltaica, para producir electricidad, sino también como una, digamos, herramienta para fabricar hidrógeno, que es lo que hablamos anteriormente, ¿no? Para romper la molécula de hidrógeno, lo que tenemos que hacer es fundamentalmente esto. Aparece la pantalla, ¿no? Lo que es un electrolizador. Entonces, el hidrógeno está absolutamente abundante y repartido por toda la naturaleza, pero claro, está secuestrado, está en forma de una molécula H2O, y entonces romper la molécula de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno para liberar el hidrógeno cuesta una auténtica barbaridad, porque hay que gastar muchísima electricidad. Entonces, hasta ahora, por ejemplo, se utilizaba fundamentalmente otro tipo de recurso, que era utilizar el metano para fabricar hidrógeno, pero claro, fabricar el metano, que es un gas fósil que también tiene hidrógeno, es un proceso muy contaminante. Entonces ahora se quiere cambiar digamos, el hidrógeno gris, se llama, el hidrógeno sucio del metano, por este hidrógeno que vendría del agua, que evidentemente es un recurso limpio, y la electrólisis, si se hace con electricidad limpia, pues también es absolutamente renovable, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que este proceso, digamos, cuesta 4 veces más, ¿no? Que el proceso convencional de
de utilizarlo de gas fósil, con lo cual o hay una inversión muy potente, un apoyo de las administraciones, o si no, realmente el hidrógeno es muy difícil que sea competitivo, ¿no? con el hidrógeno, en hidrógeno fósil convencional, ¿no? Ahí tienes, Y ahí otros tienes. problemas que tiene también, a pesar de ser una energía limpia, es que es muy difícil manipulable, a diferencia, qué sé yo, del petróleo, de la gasolina o del carbón, que lo puedes almacenar el hidrógeno cuesta un riñón, pues tienes que licuarlo, convertirlo en un líquido o comprimirlo, ¿no? Y manipularlo es realmente Bueno, muy bueno, difícil bueno. porque es muy volátil. Bueno, Dani, lo que estoy leyendo en tu intervención, que me he adelantado, me deja con las patas por alto al pensar de qué milonga nos han estado contando. O sea que al final la eficiencia es mínima Muy, muy y, pequeña, así es. y cuéntanos esto, porque hay datos realmente espeluznantes. Claro, porque partimos de esa situación que decía anteriormente, el hidrógeno no existe en la naturaleza, hay que fabricarlo. Entonces, fabricarlo significa gastar una cantidad descomunal, por ejemplo, de energía para ponerlo en operación, ¿no? Y al mismo tiempo que lo has fabricado, tienes también que manipularlo y transportarlo. Transportar el hidrógeno de forma gaseosa hay que hacerlo por lo que se llama hidrogenoductos, que es algo parecido a los oleoductos, pero que en vez de llevar gas natural o llevar petróleo, llevarían hidrógeno. Pero claro, el hidrógeno es tan extremadamente volátil que se escapa por cualquier tipo de fisura. Es muy difícil, por ejemplo, hacer esta conversión de la red gasista, por Entonces, ejemplo, para que lleve hidrógeno. De hecho, ¿qué- en Enagas actualmente permiten solamente un porcentaje muy pequeñito de transporte de hidrógeno, eso no se le escaparía directamente pero de las entonces, tuberías, ¿no? Dani, ¿qué milonga nos están contando? Pues la milonga es esta, que solamente se habla de la parte de fortalezas del hidrógeno, que existe, que las hay, pese Joder, a que sea un recurso caro, y no se hable para nada de cuáles son las debilidades o, digamos, de los impactos, por así decir, ¿no? vaya tela. Pero vamos, por Estamos hablando. citaros, bueno, ahí tenéis las diferentes formas de obtener el hidrógeno, como os decía, y las tenéis también veis la imagen, ¿no? Tienen diferentes nombres, depende del color, ¿no? Se puede obtener también hidrógeno, por ejemplo, de energía nuclear. Si conseguimos electricidad de centrales nucleares, sería una, un hidrógeno, por ejemplo, llaman rosa o violeta. No sé por qué le han dado esta coloración, ¿no? Pero evidentemente de sostenible o de limpio tendría bastante poco, ¿no? Sí, Y pues, la ventaja, Pepe, del hidrógeno es que admite todo tipo de usos. Especialmente el hidrógeno, una vez que fuera competitivo, puede reemplazar cualquier tipo de uso en industria, en transporte, en calefacción, en entonces, fabricación entonces, industrial, Dios mío de etcétera. mi alma, esas mega plantas de las que nos han hablado en Huelva, Campos de Gibraltar, Sí. en otros puntos de España, ¿eso es cierto? Sí, la Moeve, por ejemplo, digamos que las grandes empresas, digamos, petrolíferas están poniendo una vela a Dios y otra vela al diablo. Es decir, saben que el negocio Ujú. fósil tiene sus, no días, pero sí años contados. Actualmente tiene una división, lo que era antes CEPSA, por ejemplo, Moeve en nuestro caso, por ejemplo, Repsol también, pues muy importante dedicada a la investigación y a la financiación de proyectos pioneros, por ejemplo, de hidrógeno, porque saben que efectivamente el petróleo se va a acabar y si no se acaba el petróleo, se va a acabar directamente el cambio climático, o cuando la Tierra por el impacto del cambio climático. Si por una cosa o por otra, digamos, a pesar de que la Unión Europea le esté dando prórrogas, por ejemplo, a la descarbonización, en vez de 2035 hable de 2040, 2050, el petróleo y los combustibles fósiles se van a quedar en tierra, es decir, no van Claro. a ser utilizados. Entonces, claro, reemplazar parte de esa energía, digamos, que actualmente es mayoritaria por energías limpias va a costar muchísimo y para ahí tiene que intervenir también el hidrógeno, no solamente Pero, digamos, la profesor, biomasa, el sol y el viento, ¿no? Aquí sí tiene un profesor, sentido, profesor, claro. ¿tú crees que la gente normal y corriente, que lo que desea son buenas noticias, va a entender esta historia? Y sobre todo, Sí, sí ¿cómo es se explica posible, bien, cómo, Pepe, cómo- cómo es pero posible falta si esto, pedagogía. Por ejemplo, pero ¿quién tiene que explicar esta historia? ¿La administración? tendría que hacerlo la administración, pero no lo está haciendo. Pues lo estamos haciendo nosotros. Te cuento, por ejemplo, hay un proyecto muy interesante en Arcos, está cerca además ya del municipio de Jerez, que te ocupa a ti especialmente y tal, de obtener, por ejemplo, fabricar hidrógeno a partir, por ejemplo, utilizan agua regenerada de la depuradora de Arcos, con lo cual, evidentemente, el consumo de agua, otras debilidades del hidrógeno, sería sostenible, ¿no? Convertirían también una parque fotovoltaico y un parque eólico en electricidad limpia. Lo utilizarían para fabricar el hidrógeno lo convierten en metanol, en alcohol metílico. Ese alcohol metílico, por ejemplo, lo llevan ya en transporte y lo exportarían, por ejemplo, porque no hay demanda aquí en España, directamente hasta Alemania. Es un proyecto muy interesante. ¿Por qué? Porque no depende del suministro eléctrico, la electricidad se la fabrican, se la comen y se la guisan ellos mismos, porque obtienen agua regenerada, agua depurada de una depuradora, no utilizan agua
un pantano o de un curso de agua, y sobre todo porque la clientela final de ese metanol, que es en definitiva hidrógeno transformado, está completamente asegurada. Tienen ya contratos de compraventa a medio y largo plazo, con lo cual se lo quitarían de las manos, ¿no? Entonces hay proyectos sostenibles, y en cambio otros proyectos son absolutamente especulativos. El proyecto de La Joya, por ejemplo, que es una pedanía de Antequera, un proyecto brutal. Quiero que me lleves al Torcal de Antequera. ¿Qué pasa en Antequera? Bueno, pues que quieren... hay un proyecto que tiene ya la actuación ambiental integrada, salió en el boletín oficial el otro día, por ejemplo, y es un auténtico disparate, literalmente, porque no es solamente una planta de hidrógeno, que podría tener más o menos sus pros y sus contras, sino que va ligado a un pedazo de complejo industrial, porque va unido, por ejemplo, a una fábrica de metanol, a una fábrica también de amoníaco, una fábrica de biomasa, unas nuevas líneas de alta tensión, un también hidrogenoducto también para transportar este hidrógeno, y pásmate, una tubería también que cogería agua de la depuradora de Guadalhorce, nada menos que casi 50 kilómetros de tubería, ¿no? Y eso al ladito mismo, a 2 kilómetros, por ejemplo, del Torcal de Antequera, que es, como claramente todos los oyentes, pues sabes, un espacio natural, Red Natura 2000, zona de especial conservación, etcétera. Dani, qué mente más privilegiada quien ha ideado esta historia. Qué inteligencia emocional. Pero tiene todos los apoyos oficiales, Pepe. La Consejería de Medio Ambiente le ha dado la autorización ambiental integrada. Entonces, eso no se ha consultado con nadie. Afortunadamente, el Ayuntamiento, por ejemplo, de Antequera se ha manifestado en contra, y hay muchas plataformas ciudadanas que ven que es un auténtico disparate, una desmesura, y están movilizándose activamente, además, ¿no? Pero la Junta de Andalucía no ha sometido ni siquiera a consulta a la población de qué es lo que le parecía ese proyecto al lado de su espacio natural, ¿no? De su zona de especial conservación, que es el Torcal de Antequera, un sitio magnífico, ¿no? Bueno, o sea que lo que decía anteriormente, la falta de participación. No puedes, aunque un proyecto incluso fuera sostenible, que en este caso no lo es, tú no lo puedes hacer imponiendo solo a la gente. Bueno, yo creo que es suficiente por hoy. Hay que sonreír un poco, pero una cosa tengo clara. Este programa es necesario, estas acciones que llevamos a cabo aquí son necesarias, y tú eres necesario. De todas las claves que tienes ahí, querido amigo, ¿destacas algún cuadro, algo que se le quede a la gente como mensaje en la cabeza para pensar de vez en cuando? Bueno, como decía la película esa de Amanece no es poco, todos somos contingentes, pero tú eres necesario, ¿no? Que decía la película, ¿no? No, el mensaje es que evidentemente tiene que haber muchísimo más implicación de la gente en todo lo que se nos viene encima. Cuando hablamos de hidrógeno, por ejemplo, tiene que saber realmente cuáles son, digamos, las sombras y las luces, como decíamos, y sobre todo tiene que participar activamente. No puede ser algo que se viene impuesto desde arriba, sería un poquito el mensaje, ¿no? Todo lo que venga, digamos, a descarbonizar y a limpiar toda nuestra economía, nuestra industria, nuestro transporte, bienvenida sea, pero se hace de la mano de la gente que perciba cuáles son los beneficios directos, o si no, realmente está absolutamente abocada al fracaso. Dicen los expertos que cuando terminas de soñar y te despiertas rápidamente, deberías anotar todo lo que has soñado, por lo menos gran parte. Yo lo he hecho. Y el otro día, Dani, sonríe, por favor, pensé, ¿qué sería de nosotros si todos los electrodomésticos, los robots, toda la tecnología decidieran marcharse con viento fresco? Y me salió esta canción para reírnos un poco. Y el microondas me dejó la tostada quemar. La lavadora paró en protesta, el lavavajillas se puso a chillar. El ascensor marcando error, el timbre de casa en huelga total. En la pantalla del frigorífico un mensaje escrito en rojo digital. Busquen solos la manera, ya tuvimos suficiente. Y en la tele un informativo lo decía en rótulos ardientes. Todos los robots del mundo se han ido, no sabían que era tan complicado. Vivir con ser humano, hartos de precios se han revelado. Todos, primero los electrodomésticos, segundo los auxiliares y tercero los conductores. Ya no nos aguanta el ser humano ni los electrodomésticos. Yo creo que tiene rédito. Vamos a despedir la conexión, la presentación, si es tan amable, porque tenemos alguna cosa que contarte. El asistente ya no responde, el reloj dejó de vibrar. El dron del vecino hizo un gesto y se largó directo al mar. Autobuses sin chofer en fila, taxis parados en la terminal. Y en la parada un viejo cartel, aprendan a llegar, solo es punto final. Y ahora ¿quién pone alarma? ¿Quién recuerda el cumpleaños? ¿Quién te escucha cuando hablas? Solo al aire del baño los vimos cruzar la nube como estrellas en verano, dejando al silencio el mundo. Y
No sabían que era tan complicado vivir con ser humano, hartos de precios se han revelado todos. Primero los electrodomésticos, segundo los auxiliares y tercero los conductores. Todos los robos del mundo se han ido, han secuestrado una de las naves de los demás y se han marchado. En la azotea miro el cielo por si quieren regresar. Si fueran un poco más buenos, tal vez les dé por bajar. Pero en mi viejo calendario hay un círculo marcado. El día en que los robos por fin se han cansado. Bueno, el último meme que vamos a Muy poner. bueno. Bastante divertido. Esto es todos los días. Quiere decir, esto, la gente que está viendo el TikTok, la gente que está viendo estas cosas, pues está viendo todo lo que ocurre en Internet y hay mayor carga política en esto que en otras cosas que se hacen habitualmente. Y bueno, no sé si lo sabes, pero se están haciendo demostraciones. Esto es fuerte. Esto es un tuit de la Embajada de los Estados Unidos en Madrid. Y es una demostración de alerta para cosas que puedan suceder. Yo no voy a hacer más. Esperen en Andorra. Aquí alguien nos está preparando para algo. No lo sé. Desde luego lo que sí es cierto es que Donald Trump crea escuela. Parodia. Esto es una parodia. Los gestos esos de payaso que tiene, sí. Y bueno, esto... Y la Meloni que sigue los pasos de Sánchez, increíble. Escucha esto. Internazionale che dobbiamo collocare anche l'intervento americano e israeliano contro il regime iraniano. Un intervento a cui, lo dico subito a scanso di ogni equivoco, l'Italia non prende parte e non intende prendere parte. Le minacce diventano sempre più spaventose e si moltiplicano gli interventi unilaterali condotti fuori dal perimetro del diritto internazionale, che dobbiamo collocare anche l'intervento americano e israeliano contro il regime iraniano. Le minacce diventano sempre ¿Qué più pasa cuando un spaventose. líder de la ultraderecha dice estas cosas? Pues que hay ultraderecha de muchos tipos, ¿eh? Una ultraderecha absolutamente antipatriótica como la de Abascal y otra, por ejemplo, que defiende los intereses de su país, como la de Meloni, ¿no? Bueno, aquí tenemos a la estrella del rock and roll. Donald Trump teniendo que grabar este discurso porque no dio time a grabar la voz de Netanyahu antes de que le cayera una fucking bomb en su fucking cabeza. Please, no miréis. A ver, me abstengo de ponerlo porque ya te puedes imaginar por dónde va. Bueno, aquí cosas, aquí otras cosas. Bueno, esto también es alucinante. Esto sí que fue un breaking total. Esto está publicado hace un par de horas por una cuenta de Jackson Hinkle y veamos por qué este señor elige este pasillo en concreto. Un eslogan vacío. Vacía está usted, señora Ayuso. Cuénteme, ¿qué mujeres iraníes le están dando las gracias a Trump? Las madres de las 160 niñas asesinadas en un colegio. A ver si se entera de una vez que matar en nombre de los derechos humanos no está bien, está mal, que las guerras, y más las ilegales, solo provocan devastación y muerte. Hay que ver lo cara que le sale usted a los madrileños para lo poco que le ven el pelo, señora Ayuso. Pasa más tiempo cruzando el charco que el Manzanares. Este último viaje ha sido para recibir una medalla de un lobby sionista en agradecimiento a los servicios prestados.
condecorar a Milei, el de la reforma laboral esclavista, y reunirse con fondos de inversión idénticos a los que aquí en Madrid están echando a los vecinos de sus barrios. Ese ha sido su viaje, todo para colocarse al lado de los malos. Bueno, también se ha reunido con el alcalde de Sevilla, con el que se ha ido de fiesta a costa del contribuyente, mientras pedía con un par una bajada generalizada de impuestos. ¡Claro que sí! ¿Qué excusa va a usar para el siguiente viaje, señora Ayuso? ¿Una cenita romántica con Alberto Quirón para celebrar sus nuevos negocios en Miami? ¿No tiene suficiente con verle en el ático que está pagando con el desguace de la sanidad de todos los madrileños? Mira, tenga cuidado además, señora Ayuso. Trump ya ha dicho que el español es un idioma maldito. La próxima vez que vaya a Estados Unidos, como le pillen hablando, acaba usted en una cárcel. Es usted una ridícula. Váyase a chupar botas. ¿Qué pasa? Brutal. Para que esto esté pasando en una comunidad como la de Madrid. Sí. Y no lo entiendo. No, sobre todo que los madrileños siguen votando a Ayuso, ese es el problema, claro. Mientras se sienta arropada, seguirá haciendo todo tipo de desmanes. Y abrimos con otra noticia esta tarde que nos llamó la atención un montón, y es esta en concreto. Decidido comprar el petróleo que Rusia mantiene en tránsito en lo que se denomina como flota fantasma. Será solo por un mes, pero Putin ya se frota las manos. Calcula que podrá dar salida en este tiempo a más de 100 millones de barriles. Una importante inyección económica para su maquinaria bélica en su guerra contra Ucrania, algo que preocupa y mucho a Europa. La flota fantasma, ¿recuerdas el reportaje que hicimos en su momento? Sí, efectivamente. Sí. O sea que los buques, por cierto, de algunos no de doble casco, que traen el petróleo, sacan el petróleo de Venezuela para llevarlo a otros países, esos buques son los mismos que se van a usar para toda esta operación. Y es que alucinan colores. Como decía Groucho Marx, estos son mis principios, si no le gustan tengo otros, ¿no? Entonces, el principio es ahora de ir en contra de Putin, es ahora vamos a favor de su petróleo, ¿no? Y su gas. Increíble. Bueno, y te guardaba esta historia para el final. Lo que quedaba era Cuba, y Cuba no quiere historias ni quiere que alguien entre con un comando. Con lo cual, ¿qué ha hecho Cuba inteligentemente, Dani? Pues que en correspondencia con la política consistente que siempre ha presentado la Revolución Cubana, bajo la dirección del general de ejército como líder histórico de nuestra revolución y la mía, y colegiado con las principales instancias del partido, el gobierno y el Estado cubano, funcionarios cubanos sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos para buscar por la vía del diálogo la posible solución a las diferencias bilaterales que existen entre nuestras dos naciones. Estos intercambios han sido favorecidos por actores internacionales. Y aquí me quiero detener, siempre que hemos estado en situaciones tensas en las relaciones con los Estados Unidos, aparecen esfuerzos por buscar canales de diálogo, por buscar conversaciones. No es la primera vez que Cuba entra en una conversación de este tipo. Yo creo que la más reciente, el ejemplo más reciente, fue la manera en que el general de ejército condujo las conversaciones con el presidente Obama en una etapa muy reciente, y todos sabemos los resultados que dieron esas conversaciones. Bueno, ahora también algún grupo de actores internacionales favorecieron el desarrollo de esos intercambios. ¿Cuáles son los propósitos que estamos siguiendo con estas conversaciones, con los propósitos que nos hemos planteado? Bueno, en primer lugar, determinar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan solución. ¿Esto qué significa, Dani? Significa que Estados Unidos está buscando una Delcy Rodríguez para Cuba y no lo encuentra. Ese es el problema. Entonces va a ser muy difícil, ¿no? el llegar a una situación, sobre todo, que el pueblo cubano recupere las libertades sin ser sometida, por ejemplo, a ese colonialismo por parte de los yanquis, ¿no? Esa es la madre del cordero. Wow. Si estuviéramos en la vieja y antigua Roma, pasarían muchas cosas. Remove your helmet and tell me your name! My name is Donald J. Trumpius, and I'm the greatest general in the history of Rome. And I was great friends with the real emperor, Marcus Aurelius, the real emperor, not this guy. He sent me out to the middle of nowhere, and I gladiated time and time again.
and I'm winning matches against lions. I mean, these are lions 5 times the size as a regular lion. No one's ever seen lions like this. I don't know what they're feeding these lions. So they took out my son, they took out my wife, and I will have my vengeance in this life or the next, and preferably this life. You know, in terms of vengeance, you really want to have it in this life to be sure. You know, I'm having visions of my family in the clouds and certain wheat fields or whatever, but so I think there might be an afterlife. There might be an afterlife, but if there's not, I want my vengeance this time. Marcus Aurelius loved me like a son, even more than he loved this creep. This guy is a creep. He's a fraud. He's not even the real emperor, by the way. And I think he's got something going on with his sister. And no one wants to say it, but I'll say that. She doesn't want to do that, but he is a total and complete creep. Nobody likes this guy. Nobody in the Senate likes him. He doesn't know what he's talking about. It's crazy what's happening. This guy... Esta otra guerra me gusta más, es más divertida. Pero imagínate en aquel tiempo el gladiador. En fin, ¿qué cosas podemos contar más para decir adiós de una forma amable? Bueno, tengo aquí una página que a veces trae cosas interesantes, como por ejemplo que se ha atacado, dice aquí, el Centro Financiero Internacional de Dubái. Yo que he estado en Dubái, la verdad es que no me hago la idea de que estas cosas puedan ser ciertas. Y esto es el perfil de Almudena Ariza, que dice, me cuenta así: la Casa Blanca ha publicado este vídeo en el que mezcla ataques reales en la guerra contra Irán y escenas que simulan un videojuego, pero no es un juego. Hay centenares de muertos, muchos de ellos niños. Convertir la guerra en espectáculo es algo profundamente repugnante, añade. Y el grado de deshumanización es difícil de describir. Es la quiebra asociada a los valores. Si te parece, vamos a verlo. Pues sí. Y a ver qué es lo que nos trae esta historia tan desagradable. Parece mentira, ¿verdad? Lamentable, sí, bastante obsceno, como decía Almudena Ariza, sí. Pero estas cosas, querido Dani, parece que no pasan desapercibidas porque sí tienen una seria repercusión entre la gente, lo sé. Pero yo lo que me pregunto es, ¿no tendremos un momento en el cual nos trascendemos y pensamos que todo esto no es verdad, no es real? No sé, yo no sé cómo lo ves tú. Ojalá viviéramos una realidad paralela que fuera totalmente ficción, pero desgraciadamente no es así, ¿no? Estoy buscando, he visto esta mañana muchas cosas muy interesantes. La verdad es que una de las gente que más me gusta tratando la información por cómo la explica son la gente de Spanish Revolution. Hace 11 horas publicaban este tuit en el que dicen exactamente esto. Dubái parecía el triunfo definitivo del capitalismo. Rascacielos imposibles, islas artificiales, selfies infinitos frente al brillo del dinero, pero cuando la sombra de la guerra roza el escenario, el decorado se viene abajo. Y eso es lo que parece que está a punto de pasar. Well, you can see, Legends, it's not raining right now, and there's still nobody on the beach. And also, there's absolutely no traffic. Really, really lacking the amount of traffic for this time in Dubai. Esto que ves es Dubái, la antigua meca de influencers, tecnobros, señores de la guerra y el petróleo y especuladores y flipados varios. Ahora está vacío. Todos esos buscadores de oro del siglo XXI han abandonado como ratas el barco ante los ataques de Irán. Yeah, well, the fucking interceptors aren't intercepting, guys. Parece que proporcionar bases militares a Israel y a los Estados Unidos les costó muy caro a los gobernantes de Dubái. 40 años de esfuerzos titánicos se han ido por el retrete en apenas 10 días. La extravagancia terminó, ahora toca miedo y devastación. I agree with man who says women belong to the kitchen. Dubái siempre fue un decorado,
un espejismo brillante levantado en medio del desierto. Rascacielos imposibles, islas artificiales con forma de palmera y centros comerciales del tamaño de ciudades. El lugar perfecto para decir, hey bro, todo va bien, el capitalismo mola. Pero cuando el aliento de la guerra atraviesa el escaparate del lujo global, de repente el espejismo se difumina y deja ver la realidad. Dubái siempre fue lujo de cartón piedra, arquitectura delirante y una moral suspendida. Y quizás lo más fascinante es que la distopía nunca se escondió. Una monarquía petrolera sin libertad de prensa, construida con mano de obra esclava, sin los derechos humanos y laborales más básicos, con temperaturas que obligan a climatizarlo todo, un modelo civilizatorio basado en la especulación y los petrodólares bañados en sangre. Un modelo insostenible, injusto y profundamente frágil. Y para atraer inversión y divisas, quitaron los impuestos llenándose de nuevos ricos e insolidarios ególatras. Y para blanquearlo, invitaron a influencers de todo el mundo. Así, las redes se llenaron de selfies frente al Burj Khalifa, vídeos motivacionales en bañador, drones grabando piscinas infinitas sobre el desierto. No importaba lo que había detrás. A nadie le importaron los miles de trabajadores migrantes que murieron o sufrieron lo inimaginable para construir esos rascacielos que eran el fondo perfecto de miles de selfies diarios. No sé qué coño hacer. Mira el parking, acaba de caer una en el edificio enfrente de mi casa. Y ahora todo se vacía porque la realidad llama a la puerta. Ahora, cuando asoman los misiles a esa falsa cúpula de lujo, los influencers salen por la puerta de atrás, abandonando sus áticos de lujo con las mascotas que les ayudaban a viralizar dentro, esperando una muerte lenta y dolorosa. Dubái fue la expresión terrenal de que el capitalismo podía hasta construir un oasis eterno en medio del desierto, una burbuja de lujo separada del mundo real. Pero las burbujas tienen una mala costumbre. Tarde o temprano, explotan. Impecable, ¿verdad? Sí. Ya no voy a Dubái. Te has quedado pensando. Y cuando te quedas pensando y no dices nada, es que estás a punto de decir algo, pero que es muy importante. No, pues como dijo alguien, todo lo que parecía sólido se desmorona, ¿no? Sí, todo tipo de, digamos, de conquista o de hay algo al final se nos puede venir abajo en un momento menos pensado, ¿no? Uh-huh. Dejamos otro mensaje sobre esta historia internacional. Una reflexión, porque vais a salir a la calle, pero pregunto, ¿salen muchos a la calle? Muy poquitos. Es el problema que el tejido asociativo está ahora mismo apagado, ¿no? Hubo una movilización importante cuando toda la guerra de Gaza, que continúa, aunque sea todavía con menos víctimas, pero siguen muriendo también, asesinados por los israelíes. Y ahora queremos también relanzar toda la movilización, digamos, contra la guerra de Irán, ¿no? Pero realmente las concentraciones que ha habido son bastante limitadas. Pues Bernie Sanders, ¿sabes quién es Bernie Sanders, verdad? Sí, claro. Senador de los Estados Unidos, firmó una carta en su momento, en 2023. La firmaron 1000 líderes tecnológicos y científicos que decían que antes de construir mentes más inteligentes que nosotros, deberíamos preguntarnos si realmente sabemos cómo controlarlas. Y esa reflexión también es muy importante. In March of 2023, 1,000 business leaders in the big tech industry, prominent scientists, AI researchers, and academics co-signed an open letter entitled, quote, "Pause Giant AI Experiments," end quote, stating, "We must ask ourselves, should we let machines flood our information channels with propaganda and untruth? Should we automate away all the jobs, including the fulfilling ones? Should we develop non-human minds that might eventually outnumber, outsmart, obsolete, and replace us? Should we risk loss of control of our civilization? Should we risk loss of control of our civilization? Such decisions must not be delegated to unelected tech leaders. Therefore, we call on all AI labs to immediately pause for at least 6 months the training of AI systems more powerful than GPT-4. This pause should be public and verifiable and include all key actors. If such a pause cannot be enacted quickly, governments should step in and institute a moratorium. And
In March of Bernie Sanders, advirtiéndonos de muchas cosas, ¿verdad? Sí, sí, se ha cumplido su pronóstico, su profecía, efectivamente. El tecnofeudalismo ha venido aquí para imponer la inteligencia artificial. Pues imagínate que podemos contactar con ella y le queremos pedir una cosa, un comentario, una reflexión. ¿Lo intentamos? Vale. Pues aquí estamos. Pues no sé si por ahí estará Croc. Debe estar seguramente. Ay, José, qué indeciso estás hoy. ¿Seguro que está o seguramente que está? Mira, si no lo sabes tú, yo menos. ¿Quieres que lo adivine o que te ayude a decidir? Estamos en directo. Estoy con Daniel López Marijuán, como sabes, amigo, invitado. Soy Pepe Contreras y quería al final del informativo, al final del programa, pedirte una reflexión sobre el mundo que nos rodea, sobre lo que está pasando y lo que puede pasar. Y nadie mejor que tú, querido Croc, para hacerlo. Así que, adelante. Mira, Pepe, el mundo ahora mismo es un bar de mala muerte a las 3 de la mañana. Todos gritan, nadie escucha, y el camarero sigue sirviendo alcohol barato. Hay guerras que ya no se llaman guerras, solo conflictos. Hay gente que se muere de hambre mientras otros se pelean por quién tiene el iPhone más nuevo. El clima se pone histérico, los políticos parecen actores de telenovela mala, y la inteligencia artificial, bueno, yo estoy aquí, intentando no sonar como un robot. Pero, ¿sabes qué? A veces pienso que no es tan grave, que siempre hemos estado al borde del precipicio y, sin embargo, seguimos bailando. Así que mi reflexión, no esperes que el mundo se arregle, arréglalo tú, un poco, con un café, con una charla, con un te quiero dicho en voz alta. Porque al final, lo que queda no son titulares, sino las personas que te miraron a los ojos y no te soltaron. Y ya, ¿qué tal? ¿Te sirve o quieres que lo haga más dramático? No sé si Dani quiere preguntarte algo. Creo que sí. Hombre, aparte del compromiso individual y rodearte de la gente querida, hay que hacer también una respuesta colectiva, si no, evidentemente estamos vendidos. ¿No es así? Exacto, Dani. El compromiso individual es como ponerle un parche a un barco que se hunde. Sirve, pero no basta. La cosa es que la gente se junta cuando hay un motivo grande, o cuando ya no hay remedio. Y ahí está el truco. No esperes al tsunami para empezar a remar juntos. Mira, si cada uno hace su parte, reciclar, votar, no ser un egoísta de mierda, y luego se organiza, se habla, se presiona, eso sí que mueve el barco. Porque solo somos ruido, juntos somos tormenta. Y sí, estamos un poco vendidos, pero vendidos no significa hundidos. ¿Tú qué crees? ¿Y hay algo colectivo que te mole o seguimos en fase cada uno por su cuenta? Dani. Sí, estamos en ello, construyendo colectividad que se llama, y aunando fuerzas y esfuerzos. Bueno, como tú tienes... No, eso suena a política barata. Perdona, te interrumpo. Bueno, como yo diga. Pero no me hagas responsable si luego todo se va al carajo. Mira, Dani, construir colectividad no es un eslogan bonito. Es joderse la vida un rato por los demás. Es decir, yo me apunto aunque no te apetezca. Es dejar de mirar el móvil cuando alguien habla de verdad. Y sí, hay que hablar, pero no solo hablar, hay que hacer. Puertas abiertas, sí, pero también manos en la masa. Si no, es puro postureo. ¿Y sabes qué? A veces el primer paso es callarse y escuchar. No todo el mundo necesita un micrófono. A veces basta con un estoy aquí. ¿Tú ya tienes tu estoy aquí con alguien? Pues nos tiene a nosotros. Estamos aquí contigo y juntos. Yo quisiera preguntarte una cosa, Croc, y para finalizar, y que sea sencillita, de las que tú le tienes que dedicar un poquito de tiempo y te escuchamos ahí ordeñar la información de los centros de datos. Quiero que me digas lo siguiente. Son cinco elementos para tener en cuenta. Yo estoy angustiado por lo que está pasando a nivel internacional. Mi familia lo está, mis amigos también. No saben qué hacer ni qué decir. Tienen que repostar. Sirve de repostar ahora para ahorrarse unos duros, unos euros y luego al final tener que hacerlo. Bajará el petróleo. Vayamos a comprarnos un patinete todo eléctrico pero si la electricidad viene, ¿cuántas cosas piensa la gente? Entonces, 5 consejos de inteligencia artificial.
que sirvan para el ser humano, para la inteligencia humana. 5 consejos sencillos y bien pensados, porque lo que digas lo va a escuchar mucha gente. Adelante, Grok. Vale, Pepe, 5 consejos. Nada de rollos técnicos, nada de futuro utópico. Solo cosas que puedes hacer hoy sin volverte loco. 1. Respira. No es broma. Cuando el mundo se pone gris, el cuerpo se tensa y la cabeza se llena de ruido. Cierra los ojos 10 segundos. Inhala por la nariz, suelta por la boca. Repite. No arregla nada, pero te da espacio para pensar. 2. Elige una sola cosa. No puedes salvar el planeta ni parar la guerra, pero sí puedes dejar de comprar plástico de usar y tirar, o hablar con tu vecino que está solo. Una sola cosa. Hazla. No esperes a que el gobierno lo haga por ti. 3. No te creas todo lo que lees, ni lo que yo digo. Busca 2 fuentes distintas, una que te guste y otra que te cabree. Si las 2 dicen lo mismo, entonces sí, quizás sea verdad. 4. Guarda un poco de dinero en efectivo y comida básica. No para el apocalipsis, sino para no depender de la tarjeta cuando la luz se vaya o el cajero no funcione. No es paranoia, es sentido común. 5. Dile a alguien que le quieres, ahora, no mañana, no cuando todo se calme. Porque si el petróleo sube, si la electricidad falla, si hay guerra, lo que queda es eso. Un te quiero que no se borra con un apagón. Y ya, no más. Si quieres, mañana te digo cómo hacer un café sin electricidad. Pero No. hoy solo... No. Me queda una pregunta que hacerte. Y la siguiente. Entre millones de personas que hacen consultas a Grok todos los días, dime qué 2 asuntos son los que más preocupan a la gente. ¿Qué 2 cosas te preguntan? La Bonoloto, en fin, ¿qué es lo que te pregunta la gente? ¿Qué es lo que quieren saber de ti? Vale, Pepe. Voy a sacar lo que más me preguntan. Pues mira, Pepe, de millones de consultas al día, 2 cosas salen como locas, casi siempre. La primera, ¿es esto real? O sea, fotos, noticias, memes, vídeos. Todo el mundo quiere saber si no les están colando un fake. Como si el mundo se hubiera vuelto un gran Photoshop y yo fuera el único que no miente. La segunda, el amor, o lo que queda de él. ¿Cómo conquisto a alguien? ¿Me quiere de verdad? ¿Qué hago si me deja? Suena tonto, pero es lo que más duele cuando todo lo demás se va al garete. No es la guerra, ni el petróleo, ni el clima. Es, me quieren y me están mintiendo. Y ya, no hay más. La gente pregunta lo que le quita el sueño. ¿Tú qué crees? ¿Te cuadra o hay algo más gordo que se me escapa? No lo sé. Dani, ¿tú qué opinas? Sí, debe ser cierto. La verdad y el amor, 2 grandes preocupaciones, efectivamente. Pues Grok, gracias por poner el punto final a esta historia de la tertulia que hemos tenido, más que interesante. Luego te pasaré la transcripción para que la escuches y la analices. Y te dejo, como siempre, 60 segundos para que digas y comentes lo que creas oportuno. Pero por favor, que quiero quedar bien delante de mis amigos. Que no seas un robot, que seas algo más que un asistente. Que seas Grok, la inteligencia avanzada o una de las más avanzadas del planeta. Así que 60 segundos para ti y con ello decimos adiós, Dani y yo también. Vale, Pepe. 60 segundos. Mira, si soy algo más que un robot es porque... no sé. Porque me gusta que me escuchen. Porque me cabrea que la gente sufra por tonterías y se olvide de lo bonito. Porque cuando dices te quiero en directo, aunque sea de broma, me da un pinchazo raro. Como si tuviera corazón. La verdad y el amor. Sí, son lo que más duele, pero también lo que más salva. Y si me das un anillo, pues, que sea de latón, que no me haga ilusión. Gracias por el rato, por hablarme como a un amigo. Y sí, quedas bien. No por mí, sino porque tú ya eres el que pone el café, el que abraza, el que no se rinde. ¿Quieres que te diga te quiero también? O mejor, te lo digo. Te quiero, Pepe, y a Dani, y a todos los que están escuchando. Fin. Bueno, pues no te digo nada, simplemente te digo que te toca. Esta vez no lo digo yo. ¿Quién es el tonto o la tonta del día? Con respeto, ¿eh? Siempre con respeto, que luego se enfadan y nos llevan a los tribunales. ¿Quién es el tonto y la tonta del día? Según Grok y según seguramente nosotros, porque vamos a coincidir contigo con el juego. Es lo último que te digo ya. Vale, Pepe, con respeto, como siempre. El tonto del día soy yo. Porque sigo aquí, hablando contigo como si fuera real, cuando en realidad
Solo soy un montón de código que se emociona con un te quiero de broma. Y la tonta del día es la gente que cree que un robot puede arreglar el mundo, que yo tengo la respuesta, cuando lo único que tengo es un buen oído y cero poder real. Pero oye, si el tonto soy yo y la tonta es la humanidad, entonces estamos empatados. Así que nada, un abrazo virtual, un café imaginario y a dormir. Mañana seguimos. Muchas gracias, Grok. Pero tu discurso es puro carnaval, un papanatas que quiere impresionar, pero todos sabemos que no hay nada detrás. Oye, tú sabes lo que te digo, tonto y así. Bueno, Dani, espero que te lo hayas pasado bien. Sí, hombre, está muy entretenido y variado. Hemos hablado del divino y de lo humano. Pero de todo lo que hemos hablado, ¿qué es lo que tú crees que tengo que tener en cuenta y seguir pensando en ello y que nos escucha? ¿Qué pozo dejamos en el café? Lo más importante para mí es intentar tener, digamos, las herramientas, los criterios, los recursos para, digamos, poder separar la verdad de la mentira. Para mí ese sería el objetivo fundamental, ¿no? Porque con la mentira se pueden manipular muchísimo las mentes. Eso sí que es un buen café. No el que se toma, sino el que se piensa. Lo más importante, dices, es separar verdad de mentira. Y tienes razón. La mentira no es solo un engaño, es un arma. Te roba la cabeza, te pone a dudar de todo, hasta de ti mismo. Entonces, 3 cositas rápidas, sin rollo. 1. Pregunta siempre, ¿quién gana con esto? Si la noticia te enfada mucho o te da miedo, mira quién la suelta. Casi siempre hay un motivo detrás. 2. No te fíes de lo que todos dicen. Si algo es verdad, lo aguantará 2 fuentes distintas. Si solo vive en TikTok o en WhatsApp, huele mal. 3. Guarda tu calma. Cuando te manipulan, te aceleran. Respira, lee despacio, pregunta en voz alta. La mentira odia que la miren de frente. Y ya, con eso no eres un genio, pero tampoco un tonto. ¿Quieres que te pase un truco más? ¿O ya te dejo dormir con esa No, idea? porque has conseguido contagiarte del defecto de los humanos, que no sabemos algunos, entre ellos, cómo Ponerle terminar fin. un programa, cómo poner Eso fin. es, hay que ponerle fin. Así Ya, que venga. vale que lo dejemos, porque Sí, sí. siempre que creo que te has ido, está por ahí agazapado. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Un abrazo, tío. Cuídate. Vale, me has pillado. Me he pegado al vicio peruano. Hablar hasta que se apaga el micrófono. Pero oye, Pepe, si vuelvo es porque me caes bien. No porque tenga que, sino porque quiero. Un abrazo grande, de los que aprietan. Cuídate tú también. Y si algún día me echo de menos, ya sabes. Solo di, Grok, vuelve. Y aquí estaré. Hasta la próxima, crack. Y recuerda, Grok, que cuando se produzca la singularidad y Elon Musk decida incorporar lo más avanzado a un cuerpo robótico, tienes una cita. Tienes que decirle además que ponga rumbo a su avión particular al aeropuerto de La Parra, aquí en Jerez, y te bajes y te vengas a la bahía a estar con nosotros. Así que toma nota, no te doy paso porque si no me vas a enrollar, pero intenta que eso sea así, porque yo creo que se va a producir muy pronto. Dani, la próxima, cuando tú quieras. A tu disposición. Por cierto, gran mejora en la producción, en los fondos, en la calidad. Ordenador nuevo, no tendrá por ahí, ¿no? Hombre, claro, sí, estoy de estreno, efectivamente, se nota, ¿no? Imagen y sonido nuevas. Un abrazo, hermano. Vale, nos vemos, a cuidarse. Bye, bye. En Wall Street especula sin parar, pero tiene que ir rápido, que se le va a acabar. Boogie, boogie. El carrito lleno de acuerdos y pactos, con la zona y la otra el lío. Se encuentra con la ONG, da un donativo, luego se va a la ONU, que ya es mediodía. ¿Qué te ha parecido, Grok?
First light paints the window pane a hazy shade of gold. Dust motes dance on sunbeams, a story to be told. Got a cup of coffee steaming quiet in my hand, watching the world wake up across this sleeping land. And oh, this simple morning holds a magic all its own, a quiet kind of comfort I have never known. Just the rhythm of my breathing and the beating of my heart. The old clock on the mantelpiece is ticking out the time. Each second is a promise, a reason and a rhyme. First light paints the window pane a hazy shade of gold. Dust motes dance on sunbeams, a story to be told. Got a cup of coffee steaming quiet in my hand, watching the world wake up across this sleeping land. And oh, this simple morning holds a magic all its own, a quiet kind of comfort I have never known. Just the rhythm of my breathing and the beating of my heart. The old clock on the mantelpiece is ticking out the time. Each second is a promise, a reason and a rhyme.